Buenas tardes, mi nombre es Carmen Ginela, soy de séptimo semestre de licenciatura en Educación Infantil, modalidad virtual de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. En este momento les voy a sustentar el proyecto pedagógico de aula llamado Mi Sexualidad, implementado en la institución educativa del corregimiento de Juan Arias. Este proyecto lleva como objetivo general abordar el tema de la sexualidad adecuadamente mediante la implementación de estrategias lúdicas en los estudiantes del grado de transición. Como objetivos específicos tiene tres. El primero es identificar los saberes previos sobre el tema de la sexualidad, partiendo de la realización de preguntas abiertas en los niños y las niñas. Como segundo punto, diseñar estrategias lúdicas que aborden el tema de la sexualidad de manera adecuada y que favorezcan el desarrollo integral de los niños. Como tercer punto, implementar estrategias lúdicas pedagógicas que promuevan el desarrollo de la identidad, del reconocimiento del cuerpo, sus partes, manejo de sus emociones, prevención y reconocimiento ante una señal de abuso sexual. Este proyecto fue implementado a raíz de identificar algunas dificultades. Se evidenció que los estudiantes de este nivel de preescolar no tienen mucho conocimiento sobre el reconocimiento del cuerpo, sus partes, respeto por su propio cuerpo y el de los demás, el cuidado de la higiene personal, identificar, comprender puntos del cuerpo que son prohibidos tocar, identificar señales de peligro y expresión, control de sus emociones. No obstante, se logra evidenciar muchas falencias en la motricidad fina. El niño no tiene coordinación oculomanual. En este contexto escolar, poco se habla de la sexualidad, ya que los padres tienen una percepción errada de este tema. Ellos lo ven como perversidad, por decirlo así. Estos docentes de aquí de la institución no tocan ese tema, no lo abordan por miedo. Ellos dicen que mejor evitan alguna complejidad con los padres de familia. A raíz de lo observado, me planteo el siguiente interrogante, que es cómo abordar el tema de la sexualidad de una manera adecuada mediante estrategias lúdicas que favorezcan no solo el reconocimiento del cuerpo, sus partes, sino también la coordinación visomotora. Estos niños son de 5 años, están pequeños y hay que saberlos abordar. La metodología que usé para esta problemática, para darle solución, fue realizar 6 actividades lúdicas pedagógicas que permitieran a los niños y a las niñas vivir experiencias reales, explorativas, mediante el juego, el arte, para que ellos adquirieran sus aprendizajes, construyan su conocimiento asertivamente, obviamente respetando los ritmos individuales de aprendizaje, el contexto donde ellos se desenvuelven y las diversas necesidades. Las actividades implementadas fueron: conozco mi cuerpo, quién soy yo, soy niña o niño, las partes del cuerpo, el semáforo de mi cuerpo, espuma de emociones. Los niños la disfrutaron mucho. Aquí ellos aprendieron a reconocer su cuerpo, la importancia de su cuerpo, qué podemos hacer con nuestro cuerpo, por qué lo debemos cuidar, cómo podemos identificar una señal de peligro, en qué partes una persona extraña puede tocarlo y en qué partes no. Comprender qué partes son propias, íntimas, que se las puede tocar él mismo, su mamá, su papá, y qué partes puede tocarle un extraño. La primera actividad, conozco mi cuerpo. Los niños observaron, exploraron, hablaron de sus saberes previos, reconociendo la importancia del cuerpo y cómo cuidarlo y qué podemos hacer con nuestro cuerpo. Luego realizaron una actividad artística donde pintaron su cuerpo a su gusto, como ellos desearon. Y para finalizar esta actividad se hizo como una reunión reflexiva donde se reforzaron los saberes de los niños, lo aprendido durante la actividad. Como segunda actividad se trabajó quién soy yo, soy niña o niño. Aquí se les invitó a identificar qué había, cómo sabían ellos si eran niñas o niños, se pasaron niños al frente, empezaron a relacionar la actividad con el contexto real
pasaron dos niños al frente, los demás decían las características de las niñas y las características de los niños, como que tenían de diferente, la niña tenía moños, el niño no, la niña tiene aretes, el niño se pone pantalones, la niña vestido. Las niñas se diferencian del niño porque ellas tienen vulva mientras que el niño tiene pene. Después ellos en una cajita sacaban la prenda de vestir y vestían al niño que estaba en el tablero o a la niña según el sexo en el que ellos se identificaran. La tercera actividad fueron las partes del cuerpo. Esta también fue muy divertida. Aquí iniciamos viendo videos de las partes del cuerpo, luego se empezaron a hacer preguntas abiertas desde sus saberes previos, como qué podemos hacer con nuestras manos, con nuestros brazos, abrazar, con nuestras piernas. Algunos decían correr, saltar, caminar y los invitaba a que viviéramos ese momento. Bueno, brinquemos todos. ¿Qué podemos hacer? Brincar. Vamos a brincar. A ver, vamos a correr. Según lo que ellos dijeran, pues se hacía la acción. Luego se les entregó unas copias donde ellos debían de recortar las partes del cuerpo y pegarla en una silueta de un niño que estaba al lado de donde se recortaban sus partes. La tercera actividad fue el semáforo de mi cuerpo. Pues aquí lo llevé como que a la imaginación, que se imaginaran que el cuerpo era un semáforo y que habían puntos específicos que tenían colores, por ejemplo, esta parte de la cabeza era verde y significaba que estaba bien que alguien lo tocara, el hombro también, que los pechos venían siendo de color rojo, era zona de peligro, que nadie los podría tocar ahí. El amarillo, pues era, por ejemplo, el ombligo, las piernas, era una señal de alerta. Ellos pasaban al tablero y en la silueta de la niña o el niño identificaban según el color, pegaban un adhesivo en la parte del cuerpo según el color indicaba si estaba en zona de peligro, si era zona de alerta o si estaba bien que un adulto o un extraño lo tocara. Pasamos a la donde les di un mapa corporal. Era la silueta de un niño con circulitos. Ellos debían identificar si esa parte se podía tocar o no, si era señal de peligro, si estaba bien y la coloreaban según el color indicado, así como lo mostraba el semáforo que tenían en el tablero. Ellos se guiaban y como ya habíamos hecho la actividad de que ellos mismos pegaban el adhesivo, entonces fue fácil para ellos desarrollarla en la hojita. Finalizamos con un baile. Aquí lo pueden notar, es que la foto no sé cómo ampliarla. Pero entonces hicimos un baile donde se pusieron mamelucos de color verde, amarillo, rojo, o sea, así como el semáforo, hubieron mamelucos azules también, morados. Y ellos bailaron la canción del cuerpo y de las partes del cuerpo. Ahí reforzamos todo lo aprendido. En la quinta actividad ya trabajamos las emociones. Las emociones también están muy ligadas a la sexualidad porque un niño que ha pasado por una circunstancia de señales de abuso o algo así, obviamente le afectan las emociones. Entonces, por eso trate este tema aquí. Esta la trabajamos mediante un experimento científico que fue mundial. A mí me encanta mucho trabajar los experimentos. Entonces quise probar aquí. Aquí la idea era que el niño identificara las emociones mediante 3 momentos. No solo las identificara, las manejara, las reconociera, que comprendiera que las emociones no se pueden reprimir y que ellas se desbordan, que hay un momento en que tú las tienes aquí guardadas, pero explotan. Entonces iniciamos primero hablando sobre la película Intensamente, que si alguien se la había visto, que decía, ¿qué película es esta? A ver, estos personajes son de qué película, ¿quién me dice? Y ellos empezaban intensamente, intensamente. Entonces ahí les dije, esas son nuestras emociones, que las tenemos aquí guardaditas, pero que ellas explotan. Yo puse varios platos sensoriales en distintas sillas, así como se observa aquí. Esas sillas tienen unos platos llenos de arroz, pero ellos al explorar el arroz encontraban una emoción. Esa emoción ellos tenían que decir cuál era, si era alegría, era tristeza, y llegar al tablero y señalar la emoción que encontraron en el plato sensorial.
Luego de esa actividad, pues procedemos a hacer el experimento. Aquí se les explica un poco cómo es el proceso del experimento. Les di unos kits, unos pequeños kits, unas bolsitas. No puse la foto, o sea, ahí fallé, pero la tengo, unos kits donde llevaban un color según el vaso que le correspondía. Tenían un vaso con una emoción dibujada, fuera tristeza, alegría, y según la emoción que le correspondía, ahí tenían un goterito con colorante comestible. Un frasquito muy pequeñito con jabón líquido lavaplato. Tenían una cuchara medidora con un poquito de bicarbonato selladito, que era solo como que echar el poquito de bicarbonato. Todo fue medido como para la porción. Y ya por último era el vinagre. El vinagre sí se lo fui pasando a cada niño para que él mismo echara su chorrito. Cuando los niños echaban el vinagre, ¡fum! Eso se les subía. Primero hacían la mezcla, jabón, bicarbonato, colorante. Meneaban ellos mismos con su cucharita y después echaban el chorrito. Si a uno le tocaba tristeza, tenía el color de la tristeza. Si el otro le tocaba la furia, la ira, tenía el color rojo. Si al sorprendido, color naranja. Qué triste, color azul. Y así sucesivamente trabajaron. Cuando ya ellos empezaron a hacer el experimento, a echar más que todo el vinagre, que eso se fue subiendo y se les desbordaron los vasos, ahí empezamos a relacionar el desbordamiento de la espuma con las emociones, que así explotaban las emociones cuando las teníamos guardadas y ya llegaba un momento que no podían más y ¡pum! Explotaban, se desbordaban. Entonces ahí ellos relacionaron el contexto ellos mismos, que cuando fulanito me pega, yo lo cojo y le doy duro, bueno, ahí se desbordó la emoción. Ellos mismos relacionaban. Para finalizar este proyecto, pues les hice un compartir. Reforzamos mediante el baile, el juego, la diversión, la lúdica. Realmente este proyecto yo lo trabajé un poco transversal, porque la idea era que ellos también trabajaran la motricidad sin que se dieran cuenta. Entonces decidí implementar actividades así de recortar, de pintar, con el fin de reforzarles la motricidad fina. Además, este proyecto está sujeto a objetivos del desarrollo sostenible como el objetivo de desarrollo sostenible 3 y el 4, que están basados en salud y bienestar, educación de calidad. Este proyecto pedagógico de aula contribuye al desarrollo de la identidad sexual, bienestar emocional, promoviendo el desarrollo en todas las dimensiones en los niños y las niñas, mediante estrategias lúdicas pedagógicas que garantizan no solo el bienestar integral, la salud del niño, sino también una educación de calidad donde el niño está adquiriendo conocimientos, aprendizajes continuos, así como lo estipulan los objetivos del desarrollo sostenible 3 y 4. Hallazgos. En este proyecto se presentaron unos hallazgos valiosos, importantes, significativos, como lo es el reconocimiento del propio cuerpo, reconocer, manejar y controlar las emociones, aprender que su cuerpo es valioso, que nadie lo puede tocar, conocer puntos específicos del cuerpo que son públicos y los que son íntimos, identificar señales de peligro. Bueno, para concluir, vamos a hablar un poco de mis aprendizajes como practicante. A ver, el desarrollo y la aplicación de este proyecto me ayudó a consolidar diversas capacidades, en especial planificar metodologías estratégicas o pedagógicas, asimismo implementar y evaluar en el nivel inicial. De igual manera, comprendí la importancia de trabajar la sexualidad mediante diversas actividades atractivas, lúdicas, creativas, que no solo despertaran el interés de los estudiantes, sino que lo mantienen en una participación activa y con mucho interés. También me sirvió comprender diversos ritmos de aprendizaje, características para poder adaptar dichas actividades según las necesidades del grupo. Bueno, en cuanto a los aportes a la población, objetivos de intervención, las estrategias pedagógicas implementadas permitieron que los estudiantes adquirieran el conocimiento sobre la sexualidad,
comprendiendo el cuerpo, sus partes, el desarrollo de su identidad, aprender a decir no, identificar señales de peligro y comprender la relación de sus emociones. De igual manera, el proyecto cumplió con los estándares estipulados y alcanzó los objetivos planteados, ya que facilitó que los niños y las niñas adquirieran sus aprendizajes por sí mismos en cuanto a la sexualidad mediante las actividades lúdicas y significativas como lo fueron quién soy yo, soy niña o niña, conozco mi cuerpo, el semáforo de mi cuerpo y el experimento científico llamado espuma de emociones. Aquí les presento la referencia bibliográfica. Muchísimas gracias por escucharme, por estar atento. Bendiciones.